Hola, buenos días a todos, buenas tardes. Estamos aquí en la reunión de la NSGR. Como saben, es un seminario internacional cada mes que nos ofrece la NSGR. En esta ocasión tenemos el gusto de tener con nosotros a Erika Ríos. Muchos de ustedes ya la conocen. Estudia la astrología desde hace 8 años, se dedica profesionalmente también a la parte de la astrología, sobre todo a dar cursos tanto a niños como adultos. Sí, y tiene el nivel 2PA, próximamente será el nivel 3. Erika nos va a hablar de las diferentes inteligencias de acuerdo a la astrología, como lo podemos ver. Es una plática muy interesante, como van a poder ver ustedes, y la tiene muy completa y con muchos ejemplos. Entonces vamos a pedir que por favor guarden sus preguntas al final para que Erika le dé tiempo a presentar todo su material. Gracias, Erika, por estar con nosotros. Al contrario, Moni, muy buenas tardes a todos. Qué bueno que están por acá. Y antes de comenzar, quisiera agradecer a la NSGR por generar este tipo de espacios en donde se puede ahí compartir, ¿no? Todo el conocimiento y que esta organización desde los años 70 pues está súper dedicada a la educación, a la investigación y a la elevación de los estándares en la astrología a nivel internacional y que además, ofrece capítulos locales, bueno, tiene también estos webinars gratuitos como el que vamos a tener el día de hoy, diferentes publicaciones, grupos especiales en donde pueden ver algunos temas de interés específicos. También ofrece ciertos descuentos para los productos de la NSGR y obviamente también está toda la parte de la certificación para quienes quieren estudiar astrología de manera formal y que todos estos cursos pueden ser online y tanto en español como en inglés y que además está dividido en 4 niveles. Entonces por ahí les dejo también ahí esos links en donde si por ahí alguno le llega a interesar, pues dense ahí una vueltecita como para poder investigar todo lo que tiene la NSGR, que es bastante interesante. Y bueno, ahora sí, vamos a comenzar con el tema que es explorando las inteligencias múltiples en la astrología. Y pues obviamente mi interés en este tema tiene mucho que ver con toda esta trayectoria mía como docente y que casualmente este año estoy cumpliendo 25 años como maestra y pues qué mejor que estarlo celebrando aquí con ustedes y compartiendo pues un poquito de lo que sé. Y pues bueno, obviamente el objetivo de esta conferencia será que podamos ir analizando estas inteligencias en las cartas natales. Y entonces, en toda la parte de la teoría de las inteligencias, voy a tratar de ser concisa, obviamente también para que esto no se alargue tanto. Y entonces, bueno, pues ¿de dónde viene esta teoría de las inteligencias múltiples, ¿no? Y viene a partir de un psicólogo, profesor e investigador, Howard Gardner, que dedicado, ¿no? O sea, como muy enfocado en todo lo que tiene que ver con las capacidades cognitivas, con los procesos de educación, con la evaluación, o sea, todo el proceso, enseñanza-aprendizaje, este señor como que muy enfocado en esto, y además, pues por esa teoría de las inteligencias múltiples es que se le conoce como el padre de las inteligencias múltiples. Y aquí, la verdad es que esta teoría, a pesar de que obviamente no es nueva, ni mucho menos, esta sale en los años 80 y que ya varias escuelas y cuestiones de educación han tomado en cuenta esto, llama mucho mi atención precisamente porque tiene, para mí, ¿no? Bastante relación con la astrología. O sea, por un lado tenemos a la astrología humanista, que nos menciona, ¿no? Que no cada uno tenemos este mandala, que es diferente, ¿no? Tenemos cada quien ciertos retos. Y por otro lado está también esta teoría de las inteligencias, en donde este señor nos dice que cada quien tiene una manera de razonar también o de procesar el conocimiento. También nos habla de que, bueno, como anteriormente, las únicas, pues, asignaturas o como que el tipo de inteligencias que eran tomadas en cuenta eran la lógico-matemática y la lingüística, ¿no? Y que de la manera en que eran leídas era a través del examen del coeficiente intelectual. Entonces, pues ahí, si tenías estas dos inteligencias bien, pues era maravilloso, porque
digamos que ya te calificaban como una persona inteligente, pero alguien que no tenía bien desarrolladas estas dos inteligencias, pues automáticamente era calificado como alguien que no era inteligente. Y entonces él dice, bueno, a ver, o sea, hay que investigar, o sea, como que observar estas otras disciplinas que existen. También hay que tomar en cuenta la evolución de la especie del cerebro. También hace diferentes ejercicios con niños que tienen perfiles cognitivos irregulares, ¿no? Entonces, con niños que pueden ser muy brillantes, con niños que pueden presentar alguna neurodivergencia. También checando cuáles serían las habilidades y conocimientos que son importantes dependiendo la cultura, y así es como él introduce las inteligencias múltiples. Y aquí, pues obviamente con todo esto que dice este señor y pensando en cómo de repente pueden llegar a ser algunas clases, no digo que en todos lados, pero que sí todavía hay lugares en donde se da de manera muy tradicional y como que muy estandarizado, y que al hacerlo de esta forma tenemos, sí, como estos chiquitos que pueden estar muy entusiasmados, pero también tendremos a otros que si no tienen el tipo de inteligencia o que si las actividades están nada más enfocadas a cierto tipo de inteligencia, pues obviamente vamos a tener niños que están desmotivados, que están tristes, que no van a entender lo que están haciendo y que seguramente también algunos se identificarán que, pues anteriormente, ¿no? Estas historias en donde si el niño se le calificaba como no inteligente, pues ya hasta oreja de burro le tocaba al pobre, ¿no? Y entonces Gardner lo explica y que la verdad es que a mí me parece una manera como que muy atinada de ir explicando esto de las inteligencias, en donde dice, bueno, sí podemos tomar el cerebro como si fuera una computadora, pero si nos quedamos de nuevo nada más como este cerebro que funciona como una computadora, estaríamos otra vez apegándonos a como este examen del coeficiente intelectual, es decir, se descompone la computadora y pues automáticamente ya tampoco tu cerebro funciona. Entonces dice él, en lugar de tomarlo como una sola computadora, ¿por qué no pensar en que tenemos diferentes computadoras y que cada una de ellas tiene pues alguna información o algún tipo de inteligencia, y que esto también vamos a ir encontrando en cada persona que alguna de estas computadoras va a funcionar de manera maravillosa, alguna de ellas va a estar como en funcionamiento promedio y alguna de ellas también estará en un nivel bajo, pero siempre con la posibilidad obviamente de ir desarrollando esas habilidades. Y también hace su propia definición de la inteligencia, que la verdad es que se me hace también como bastante buena, en donde habla de esta capacidad de ir resolviendo los problemas y que se puedan elaborar productos que sirvan para cierto contexto comunitario o cultural. Y esto van a ver que en lo de las cartas va a estar como mucho más claro cómo lo podemos ir relacionando pues ya con la astrología también. Y entonces, bueno, pues aquí están estos tipos de inteligencia que él propone y que, claro, también menciona que seguramente hay más, ¿no? Pero que estas serían como que las más importantes o las que podemos llegar a destacar o ver como muy presentes en diferentes personas, ¿no? Y pues obviamente como aquí de lo que se va a tratar es irlas viendo con la carta natal, vamos a ir viendo cómo podemos hacer esta identificación, ¿no? Dentro de esta carta. Y entonces vamos a tener que tomar en cuenta el eje 3-9, los regentes de estas casas, los huéspedes también, los regentes naturales obviamente de este eje, perdón, y también algunos planetas relacionados con el tipo de inteligencia, si nos sirve pues ahí como algún significador, ¿no? Y entonces primero con este eje 3-9 que pertenece a casas cadentes y que es el eje de la comunicación, es el eje de la expresión y que va a ser súper importante tomarlo en cuenta para poder ir viendo todo esto. Y tomo pues esta definición que viene, bueno, no definición, es un extracto, ¿no? Que viene en el libro de las casas astrológicas de Rudyard y que dice que estas dos casas simbolizan los polos de la mente humana, el concreto y el abstracto. Y me parece la verdad es que bastante bien explicado porque efectivamente en la casa 3 vamos a tener estos conocimientos pues, de nuestro ambiente inmediato, y que en la casa 9 vamos a tener esa oportunidad pues como que de llevarlos
a una conciencia mayor de manera mucho más profunda, y por eso es que sería pues esta parte abstracta, ¿no? La casa 9. Entonces, tenemos obviamente, nos vamos a centrar únicamente en pues en todos los significados que tienen que ver con las inteligencias. No vamos a ver todos los significados de la casa 3 ni de la 9. Entonces, en este caso, bueno, ya sabemos que tenemos la comunicación, el pensamiento, la expresión, y que sí, también tiene que ver con el ambiente en el caso de la casa 3. Y en la casa 9, en donde tenemos esta parte de conciencia, en donde podemos tener mucha mayor expansión, en donde están las filosofías. Y pues obviamente que también al hablar de estos ejes, bueno, no podemos dejar fuera a estos regentes naturales. Y entonces por un lado tenemos aquí a Mercurio, que como ustedes saben es el mensajero de los dioses, y que dentro de las características que vamos a tomar de él por todas los atributos pues de este dios, está la comunicación, está la rapidez, está la inteligencia, está cómo vamos procesando la información, y que aquí hay un extracto de Liz Green que la verdad es que también me gustó bastante, porque esto me lleva un poco como a esta explicación que daba Gardner, ¿no? Es el signo que ocupa Mercurio en la carta sugiere la forma en la que el individuo aprende, ¿no? Y aquí, si nosotros pensamos en esto que ponía Gardner de las computadoras, pues efectivamente, si nosotros pensamos en ese Mercurio, o incluso como en los regentes que pueden ser de estas dos casas, ¿no? De la 3 y de la 9, dependiendo en el signo en el que estén, es como se va a expresar, es como va a comunicar. Por otro lado, perdón, tenemos a Júpiter, que es el padre de los dioses, que tiene que ver con la sabiduría, que obviamente también va a tener que ver con, pues como que con mucha conciencia a la hora de tomar las decisiones, y que también está relacionado con la expansión en todas sus formas. Y aquí también en este libro de Liz Green, de la guía astrológica para vivir con los demás, en donde dice el ámbito de Júpiter y de Saturno, ambos reyes de los dioses, en la antigua mitología, saca al individuo de la esfera de la conciencia de su yo personal para que comience a establecer contacto con lo transpersonal, tanto dentro como fuera de él. Y aquí es en donde podemos retomar esta definición también de inteligencia que hace Gardner, en donde tiene los conocimientos el niño y la manera en que va a ir, o sea, tiene estas capacidades, estas habilidades, pero la manera de trascender o hacerlo ya como en esta manera transpersonal, como lo menciona Liz Green, que sería llevar el conocimiento a la casa 9, sería a partir de los productos que podemos ir generando, pues con esta, ya sea comunicación, expresión, o inteligencia. Y entonces, ahora sí, pues vamos a ir viendo los ejemplos, y primero vamos a comenzar con la inteligencia lingüística, que obviamente va a estar relacionada con traductores, con periodistas, con escritores, oradores también, que va a tener que ver con gente que tiene habilidades para aprender idiomas, el buen manejo del idioma, o sea, tanto el comprender el vocabulario, cómo utilizarlo, la estructura, la gramática, de hecho, la capacidad también como para poder expresar nuestros pensamientos de manera clara, ¿no? Y aquí les traigo el ejemplo de Jean-Paul Sartre, que en el caso de Jean-Paul Sartre, si ustedes se fijan, el regente, perdón, de la casa 3 es Júpiter, que se encuentra en el signo de Tauro, y entonces ya ahí nos habla de una mente que es para expresarse de manera concreta, en donde también nos hablaría de que pues, estas características estéticas a la hora de estar expresando el idioma. También está en cuadratura con la luna, y que eso le agregaría, por ejemplo, parte de pues, cualidades intelectuales, que ya de por sí, obviamente, al tener el regente de Júpiter, o sea, nos habla de una mente muy expansiva, con capacidades filosóficas, pero que al estar haciendo esa cuadratura con la luna, le da también ideas muy originales y también revolucionarias, que me parece que Sartre, con toda esta parte del existencialismo ateo, por supuesto que tuvo estas ideas muy revolucionarias, ¿no?
Por otro lado, tenemos al regente de la casa 9, que está en Virgo, que sería ese Mercurio, que está en Géminis y que además está formando ahí un stellium, ¿no? Con el Sol y con Plutón, y entonces es una carga súper fuerte de este signo de aire, que además creo que va bastante bien con la inteligencia lingüística por estas capacidades de Géminis, ¿no? De comunicación, las habilidades para interactuar, en donde hay una gran facilidad pues para hacer historias, para tener esta imaginación y que también puede tener las habilidades para expresar pensamientos de manera clara. En esta conjunción, o sea, bueno, obviamente forman el stellium, pero al estar tan cerquita de Plutón, podríamos hablar también de todas estas ideas que pueden ser muy profundas, ¿no? Y que de hecho, pues las podemos ver en sus obras. Si por ahí han leído en algún momento a Sartre, creo que se pueden dar cuenta que utiliza, pues sí, o sea, ideas como bien, bien densas, ¿no? O sea, pensando en el libro de la náusea y así, o sea, de repente son ideas que te dicen, oh, Dios mío, o sea, como que te quedas, a veces hasta medio apático, ¿no? Que de eso se trata un poco como que el existencialismo, o sea, ir viendo como esta parte de la realidad y que incluso, pues también ese Júpiter que hablábamos de la casa 3, al estar en Tauro, nos habla como de ese mundo concreto, o sea, esa facilidad para él, para ver ese mundo concreto, pero llevarlo como a todas estas historias, ¿no? El regente de la 9 también hace contacto con la luna, con un trígono, y ahí pues tenemos el que él también tiene esta capacidad de llevar como que todas estas emociones a la parte lógica, ¿no? Reafirma toda la parte de inteligencia lingüística por ser signos de aire, en donde también vuelve a reafirmar lo de las ideas innovadoras, ¿no? Porque finalmente lo que él hace con el existencialismo, pues es romper con lo tradicional o como con estas otras corrientes que se venían dando, ¿no? Así que me parece que una forma en la que él lleva todo este conocimiento de la casa 3 y lo trasciende en la 9, pues con la creación de toda la literatura que él hace. Luego tenemos la lógico-matemática, que obviamente tiene que ver con matemáticos, con científicos, con programadores, y para este tipo de inteligencia, obviamente que vamos a necesitar personas que tengan esta capacidad de pensar de manera secuencial, en donde tengan habilidades para poder resolver problemas matemáticos, también en donde puedan generar ciertas hipótesis. Y para les traje a Albert Einstein. Y entonces, bueno, aquí, si ustedes se fijan, el regente de la 3 es el Sol, que está en el signo de Piscis. Y entonces ya nada más desde ahí, o sea, estamos viendo que es una persona con una mente intuitiva, en donde puede haber mucho pensamiento abstracto y en donde hay como estas capacidades de comprender, pues como que el universo, ¿no? Obviamente, por estar en la casa 10 y que además está acompañado pues de los dos regentes, ¿no? Tanto de la casa 3 como de la casa 9, nos habla ya de una persona famosa, ¿no? Está ahí su sol y entonces sería tanto como decir que él, por sus teorías, por todas estas ideas que tenía, incluso por la inteligencia, pues es como él obtiene este reconocimiento y se hace pues muy famoso. El Sol está haciendo un sextil ahí con ese Marte que está en Capricornio, que además está exaltado. Y entonces ahí nos puede hablar esta capacidad, ¿no? De tener la estructura, la disciplina a la hora de estarse expresando y también esa capacidad de pensamiento secuencial o incluso también como para poder hacer estos problemas matemáticos. También ese Sol está haciendo sextil con ese Plutón y entonces aquí nos habla como de esta comprensión profunda de las ideas, del mundo físico, obviamente, también por estar en el signo de Tauro y, ¿por qué no?, también de sus leyes. Por ahí tenemos a Urano en la casa 3, ahí como huésped, y es bien interesante porque ahí en el rulership podemos ver que Urano puede ser el significador de los pensadores. Y entonces ahí, pues creo que le queda bastante, bastante bien a él. Y además no solo de los pensadores, sino también de la física.
¿no? De todo lo que tiene que ver con avances, con futuro, con tecnología, ¿no? Y que también nos puede hablar un poco como de este medio en donde él se desenvolvía. O sea, por ahí dentro de la investigación veía que uno de sus tíos se dedicaba a hacer productos que tenían que ver con inventos, tecnología y el futuro. O sea, de todas maneras ya no, o sea, como que no funcionó, porque precisamente por ser aparatos tecnológicos o como puros inventos que tenían que ver con el futuro, como que la gente no le veía mucho, pues como que sirviera, pues, ¿no? Entonces, quiebra ese taller que pone el tío, pero era como que el que lo acerca mucho a la parte de la ciencia, ¿no? Le daba los libros y todo. Y entonces, bueno, nos habla de ese ambiente en el que él se desenvuelve, además de tener pues como este pensamiento también muy original, también muy innovador y que además me parece que llevado de una forma muy práctica por estar en el signo de Virgo. Ahora, en la casa 9, nosotros tenemos ahí al regente Saturno, que está en Aries, y fíjense, aquí está bien interesante esto, porque por un lado, o sea, este Saturno en Aries está en caída y además está haciendo esa conjunción con ese Mercurio. Y entonces, también dentro de la investigación, veía que en el caso de Einstein empezó a hablar muy tarde, o sea, se tardó 3 años en empezar a hablar. Y entonces aquí esta configuración nos podría estar hablando perfecto, ¿no? Como de ese límite que pone Saturno a, pues que le dificulta y que se toma como un reto, ¿no? Ahora, también ese Saturno tiene que ver, o podríamos ponerlo como un significador de matemáticas, y entonces tanto las habilidades como para resolver los problemas, como que también nos podría estar hablando que la área de estudio pues tiene que ver con eso, ¿no? Y bueno, pues también si tomamos al regente moderno, Urano, pues también de la física, ¿no? Y pues obviamente bueno, perdón, en esta casa 9 tenemos también a Júpiter como huésped, y bueno, pues ya, o sea, también nos habla como de esta mente que tiene la capacidad de irse mucho más allá, en donde el pensamiento y la comunicación pues está súper expandido, en donde además está haciendo una oposición con Urano, y entonces habla de una mente súper innovadora, con aportes para la humanidad, por estar en Acuario. También hace una cuadratura ahí con Plutón, y entonces está como este reto de estar comprobando todas estas investigaciones y llevarlas como pues, a una manera como súper, súper profunda, ¿no? Ahí ese Júpiter le da como estas ideas como que súper expansivas y todos estos adelantos a la ciencia, y que además lo aporta pues a esta humanidad. Y fíjense, aquí también hubo algo que encontré que me pareció también súper interesante, que decían que cuando falleció Einstein, piden permiso a la familia para poder extraer su cerebro, y que a través de la neurociencia ellos pudieran comprobar pues por qué este hombre era tan inteligente, ¿no? Y entonces, bueno, lo tuvieron años, ¿no? Ahí el pobre cerebro de Einstein, ahí lo conservaron un buen de años. Y lo único que pudieron comprobar era que el área que se encarga de las matemáticas estaba mucho más grande que en relación a los cerebros de las demás personas. Y pues la verdad es que sí me causó mucha curiosidad ver que precisamente, ¿no? O sea, si la casa 9 que tiene que ver con lo abstracto, y que sería pues tal vez como este pensamiento matemático, y que en el caso de él lo es, porque ese Saturno, que es significador de las matemáticas, es la casa 9, pues tenemos ahí a Júpiter y que todo lo hace grande. Y entonces la verdad es que me pareció súper, súper interesante. Y bueno, entonces podemos ver que este hombre trasciende, ¿no? Todos estos conceptos de la casa 3 a partir, pues, de todas, ay, ya estaba yo marcando la 10 y no es la 10, a partir de todo lo que él hace como investigaciones, tanto de la ciencia, y que los lleva de una manera muy, muy, muy profunda y como adelantos para el mundo. Luego tenemos el ejemplo de la inteligencia espacial, que esto tiene que ver con artistas gráficos, diseñadores, pintores, escultores, incluso pueden ser hasta cirujanos, ¿no? Y ahí vamos a tener a personas que obviamente van a tener estas capacidades de visualizar
o sea, en la mente, ¿no? O sea, como que poder manipular en la mente los objetos, en donde tienen esta capacidad de verlos en 3D, ¿no? En donde también tienen esta capacidad de interpretar los mapas, la creatividad para el diseño. Y como ejemplo les traje a Remedios Varo, que ella tiene la casa 3 en Escorpio y además está como súper fortalecida porque tiene ahí al regente también. Y pues nos habla de una mente que es muy profunda, muy mística, que es sumamente observadora. O sea, seguramente ella a la hora de tener el conocimiento como que lo desmenuzaba, ¿no? O sea, lo llevaba así hasta el fondo, ¿no? Como lo haría Escorpio, ¿no? Y que también le da esta capacidad de representar visualmente los conceptos de manera súper profunda y que si en algún momento pues por ahí han visto las obras de Remedios Varo, podrán entender muy bien lo que les estoy diciendo, ¿no? O sea, ella tiene esta capacidad de representar imágenes sumamente profundas y que son impactantes, ¿no? También, bueno, tal vez no para todos, pero seguramente para la mayoría sí que lo son, ¿no? Ahora, ese Marte está haciendo conjunción con Venus, lo cual marca mucha creatividad, mucho de la parte artística, ¿no? O sea, es un pensamiento mucho, mucho, muy artístico. Y de nuevo, o sea, esta capacidad de hacer bueno, este arte como muy, muy impactante, ¿no? También hace un sextil con Júpiter y con su ascendente y que están en Virgo, ¿no? Y entonces aquí está súper lindo porque le mete esta parte al detalle, ¿no? Y lo mismo, si ustedes se dan una vuelta como para ver estas obras de Remedios Varo, se van a poder dar cuenta cómo está de manera tan detallada, minuciosa y, ay, que además es hermoso lo que hace. Bueno, lo que hacía. Hermosísimo, ¿no? Ahora, también ese Marte, mentira, ya no, no, sí, está haciendo es un sextil con Urano, y entonces aquí o sea, le está agregando también como que toda la parte original, en donde por el hecho de estar en Capricornio, como que toda esta parte original o técnicas las puede ir adaptando pues a su trabajo, a su inteligencia, pero de manera creo que muy práctica. Mm. También hace un trígono con Neptuno y que ahí pues le da obviamente otra vez una reafirmación para una mente artística, en donde hay muchísima imaginación, en donde también está muy ligado con el mundo onírico y en donde pues está viendo diferentes dimensiones, ¿no? Y como que plasmarlas ahí en su obra, ¿no? Bueno, porque a través de eso nosotros podemos ir viendo esa inteligencia. Y luego tenemos el regente de la 9, que precisamente también es a Venus, que está de huésped ahí en la casa 3 y que pues obviamente son todas estas ideas llevadas como con mucha emocionalidad y en donde al estar esta Venus conectada también con este Neptuno haciendo un trígono, creo que no solamente nos está hablando de esta capacidad de imaginación por parte de Remedios Varo, sino también nos habla de la corriente que ella tenía, que es el surrealismo, que finalmente el surrealismo lo que busca es ir sobrepasando lo real, impulsando lo irracional y lo onírico, y que esto se hace a través de la expresión del pensamiento, y bueno, pues la expresión del pensamiento de esta mujer es sumamente artístico y profundo, ¿no? Y entonces ahí nos estaría hablando, o por lo menos a mí me parece que habla muy perfecto de esta corriente que ella tenía. También esa Venus está haciendo un sextil con Urano, aunque está fuera de orbe por 1 grado, pero me parece que nos puede estar hablando pues de ese pensamiento que sí va mucho más allá y que también nos habla de que es fuera de lo común, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, ¿no? O sea, la manera en que ella va procesando toda la información, que lo hace de manera mucho, muy profunda y que todas esas ideas van trascendiendo a través pues de estas obras tan impactantes que ella tiene. Y pues ahora
vamos a ver la inteligencia musical. En el caso de la inteligencia musical, tenemos aquí a gente que van a tener la capacidad de reconocer los tonos, que van a ir teniendo estas habilidades para poder tocar instrumentos, entonar bien, componer canciones y obviamente está dirigido pues, a compositores, músicos, directores de orquesta. Y como ejemplo les traje a Trent Reznor, que si no lo conocen, pues lo mismo, busquen, porque de verdad que es interesantísimo este señor. Él es un músico, es compositor, es productor, bueno, o sea, hace como que de todo un poco en la música. Y además es conocidísimo por su grupo Nine Inch Nails, que es una chulada de banda, o sea, si pueden también échense, bueno, a quien le guste el rock, échenle por ahí una buscada porque la verdad les va a gustar. Y bueno, yo les menciono que la corriente de este hombre es el rock industrial sobre todo, y esto más adelante van a ver por qué se los menciono. Y bueno, pues vamos a empezar con el análisis de la carta y entonces fíjense, o sea, tiene como regente de la 3 a Marte, que está ahí en la casa 8 formando estelium con ese Plutón y con ese Urano. O sea, nos habla de una mente que es, sí, súper analítica, perfeccionista, muy detenida al detalle, que seguramente también va muy llevada a la práctica, pero con unos pensamientos súper profundos, ¿no? Mucho, muy intensos y como que pueden estar muy orientados a todos los temas de la casa 8 que son todos los temas tabú, ¿no? O sea, por ahí esa profundidad e intensidad que le da ese Plutón y por otro lado la originalidad y la disrupción que agrega ese Urano, ¿no? Junto a ese Marte. Por otro lado, ese Marte también está haciendo una oposición con ese Saturno y creo que le da esta oportunidad como que de frenar tanta intensidad de esta casa 8, ¿no? Y que de alguna forma le da la estructura, la disciplina a su mente y que probablemente en algún momento le haya costado de trabajo por el tipo de aspecto que hace, pero para mi gusto creo que es lo que permite frenar un poco tanta profundidad y tanta carga en esta casa 8 a esa mente, ¿no? Por otro lado está ese Marte también haciendo un trígono a su ascendente y que al estar en Capricornio de nuevo, ¿no? O sea, marca el tener esta capacidad de tener una mente estructurada o un pensamiento y expresiones estructurado y que de alguna forma puede ser llevado también de manera muy práctica, ¿no? A la hora de estarse comunicando. Ese Marte también hace una cuadratura con Venus que se sale de orbe también por un grado, pero que me parece muy importante mencionarlo, bueno, por dos detalles, ¿no? Uno, porque es la música y dos, porque además es el regente de la casa 9, ¿no? Y entonces ahí le dan estas habilidades para reconocer los ritmos, habilidad para tocar incluso instrumentos, y aquí esto está lindísimo porque este hombre es multiinstrumentista. Y entonces, pensando en esa Venus que está en Géminis, ¿no? Da esa variedad tanto de gustos musicales o de corrientes, pero también de estos instrumentos que puede llegar a tocar, porque Marte lo podemos tomar como esa acción y que además, al estar en Virgo, seguramente lo hace, pues, perfeccionista, ¿no? Muy Virgo. Y aquí, también ese Marte. No, Sí, ya voy. ay, perdón. Perdón, no era Marte, más bien es Mercurio, que también lo tenemos ahí como, Se la loca la cola. Tu hermano se son conmigo. Y te vas a resbalar, Emma. déjenme Voy, silenciar, voy. ¿no? O no sé si pueden, Moni, ahí silenciar porque, Le iba a enseñar, se enojó. Y ya no quiero las bueno, divisiones. Mercurio, que está en como huésped, perdón, en la casa 3, que nos habla también de mucha inteligencia y como esta capacidad de poder expresar los pensamientos de manera muy concreta, pues porque está en Tauro, ¿no? Luego tenemos ahí
al regente de la casa 9, que es esa Venus, que ya hablábamos de ella un poquito, ese contacto que tiene con ese Marte, y bueno, obvio que no solamente con ese Marte, está haciendo contacto con ese stellium, y que por un lado nos reafirma toda la creatividad porque se encuentra en la casa 5, no solamente el hecho de estar en la casa 5, o sea, está en conjunción con con ese Júpiter, y entonces nos habla como de toda la expresión, toda esta imaginación y creatividad llevada a lo grande, ¿no? O la música llevado a lo grande, ¿no? Y que al estar haciendo también estos contactos en cuadratura con ese stellium que tiene, me parece que precisamente nos estarían hablando de esta corriente que yo les mencionaba en un principio, que finalmente lo que el rock industrial, ¿no? Va, o sea, es como una música agresiva, y entonces si nosotros, por ejemplo, pensamos en ese aspecto, ¿no? Tomando, por ejemplo, la agresión con ese Marte, pero también es una música que es rebelde, ¿no? O sea, porque va en contra de ciertas cosas, y entonces está ese Urano, ¿no? Y temas transgresivos, ¿no? Ese aspecto ahí con Plutón. Entonces me parece que nos podría estar hablando, claro que esta es una conclusión a la que yo llego, pero creo que nos podría estar hablando precisamente de este estilo de música, de este género por parte de Trent. Déjenme compartirles algo que también me pareció súper interesante, que a la hora de estar también investigando, en los años 90, él hace un disco, estaba trabajando en un disco que se llama Downward Spiral, y este disco, o sea, bueno, para poder hacerlo, monta un estudio, pero lo monta en la casa en donde se cometieron asesinatos por parte de la familia Charles Manson. Entonces, de nuevo, o sea, como que vemos que esta carga de casa 8 y en donde esta mente con esos pensamientos pues intensos, profundos, ¿no? Y llevados a todos los temas tabú, como que fluyen, ¿no? En un ambiente de casa 8. Es uno de los mejores discos de Nine Inch Nails, y que además habla, o sea, fue muy polémico, obviamente, porque habla pues de todos esos temas tabú, ¿no? O sea, lo que se imaginen, ¿no? Drogas, sexo, suicidio, y como que de forma muy directa. O sea, de hecho, la canción más famosa que seguramente todo el mundo conoce de Nine Inch Nails, que es la de Closer, tiene un contenido sexual, pero así, súper explícito, ¿no? Y conforme va avanzando la canción, pues como que cada vez va subiendo más de tono, pues una canción que es, bueno, yo no creo que nada más se haya hecho famosa por ahí. Algunos dicen, es que se hizo famosa por la polémica, y la verdad es que para mi gusto es una obra maestra. O sea, para mí es como esa Venus con ese Júpiter, o sea, esa capacidad que tiene como de llevar la música a lo grande, ¿no? De una manera sumamente creativa. Si pueden, escúchenla, es una chulada, y si pueden ver el video, todavía más. Que incluso en alguna entrevista él decía que la mejor manera de escuchar esa canción era viendo el video, que también obviamente está súper polémico. Pero aquí podemos ver que precisamente todos esos conceptos, ¿no? También que son de casa 3, toda esa creatividad, esa intensidad, ese perfeccionismo, ¿no? Que él tiene a la hora de estar ejecutando toda su expresión y su comunicación, pues está llevada en estos productos, pues, musicales. Luego tenemos esta inteligencia que es la corporal, y que aquí también vamos a tener, por ejemplo, cirujanos, artesanos, bailarines, atletas, que lo que van a hacer es utilizar su cuerpo para ir pues resolviendo problemas, ¿no? O sea, van a necesitar coordinación, el manejo de ciertos objetos con mucha destreza, en donde es importante el movimiento para ir aprendiendo. Y para este ejemplo les traje a Arthur Ashe, que él, pues muy conocido en el mundo del tenis, y que no solamente es reconocido por todo este papel importante que hizo en este deporte, sino también en esta lucha contra el racismo, que bueno, ahorita vamos a platicar un poquito de eso, pero bueno, viendo
la casa 3, o sea, si ustedes se fijan, el regente es ese Júpiter que está en Leo y entonces pues ya desde ahí nos habla de una mente, sí, claro, filosófica, que tiene también seguramente mucha creatividad por estar en Leo, pero precisamente por ser un signo de fuego, nos habla de la necesidad de movimiento, ¿no? O sea, la manera en que él va a aprender, en que va a procesar esta información va a ser moviéndose, ¿no? Y que está también bien interesante porque me puse a buscar ahí, bueno, ¿cuáles podrían ser los significadores del deporte, además obviamente de Marte? Y por ahí encontré que Júpiter, Urano, el Sol, Venus y el signo de Leo están relacionados con los deportes en general. Y si nos vamos de manera específica, tiene que ver Urano, Venus y Marte. Y esto aquí está lindísimo porque ya verán que estos que mencioné, de alguna forma están relacionados en estos dos ejes, ¿no? Y entonces por aquí, o sea, ya decíamos que ese Júpiter se relaciona con los deportes y además, al estar ahí haciendo esa conjunción con Plutón, pues le da muchísima fuerza. Ese Plutón además está exaltado. Sería como esta expresión muy profunda o profundamente creativa, ¿no? ¿Por qué? Pues porque lo hace con su cuerpo, no como cualquier otra persona, ¿no? Ahora, también, de alguna forma el hecho de tener, pues, al regente de la 3 ahí, que está ahí con ese Plutón, también está su Sol, o sea, nos habla de que este tipo iba a ser famoso, ¿no? O sea, como que iba a tener cierto reconocimiento social, ¿no? O que parte de esta inteligencia, ¿no? Iba a tener cierto reconocimiento. También este Júpiter hace un sextil con Urano y de nuevo, ¿no? O sea, nos habla como de esta manera diferente, ¿no? De expresarse o de manera también creativa y que, pues, como que va juntando, o sea, como que este Urano yo lo veo como el que le puede ayudar a combinar tanto conocimientos como habilidades de manera muy única, ¿no? Por ahí tiene una cuadratura a ese Marte que está en Tauro y aquí, fíjense, cabe mencionar, o sea, por un lado tenemos ese Marte que está en Tauro y que lo tenemos en caída. Y entonces lo primero que pensaríamos es así de, oye, pero a ver, o sea, si se supone que este hombre tiene la inteligencia corporal o kinestésica y que necesita su cuerpo para moverse, la coordinación, o sea, ¿cómo tiene ese Marte? Y veía que de chico, efectivamente, le costó mucho trabajo. No tenía coordinación, pero que lo fue trabajando. Y entonces al ver que está en esa cuadratura, no recordemos que las cuadraturas son como esta necesidad de cambiar algo, ¿no? O sea, y entonces lo empuja, es este reto que lo lleva a él a trabajarlo y a mejorarlo, ¿no? Y tal lo mejoró, pues bueno, que es de los más importantes en el mundo del tenis, ¿no? Y por otro lado tenemos en la casa 9 a Mercurio, ¿no? Que lo tenemos en Cáncer y ya de entrada, ¿no? O sea, al ver esta mente en Cáncer, nos habla de una inteligencia, pues, muy intuitiva, que va a ser, pues, bien importante, ¿no? O sea, yo me imagino a este hombre ahí en la cancha y que de manera así, con la intuición, necesita ir viendo por dónde va a venir la pelota, ¿no? O sea, hacia dónde, para acá o para allá. Y entonces, me parece que va también como que muy bien con este tipo de inteligencia. Necesita esa intuición como para ir tomando decisiones, ¿no? También habla de una capacidad por parte de él para comprender ciertas filosofías o tener él ciertas creencias, ¿no? Y esto, bueno, también tiene que ver porque está ahí en la casa 9 como huésped, ¿no? Y que además, bueno, ya mencionábamos la fama y el reconocimiento de este señor con toda esa carga, ¿no? Del Júpiter como el regente de la 3, junto a ese Plutón, está su Sol, esa inteligencia o ese Mercurio de casa 9 que está ahí pegadito también con el medio cielo y entonces eso también habla de estos reconocimientos que él tuvo y que nos habla también de esta mente que está muy como enraizada, o sea, que está apegada a los recuerdos o a sus raíces y entonces a mí me habla como de todas estas luchas que él tuvo en contra del racismo y que de hecho él decía, ¿no? Que él no quería ser recordado
por lo que había hecho en el tenis, o sea, que quería ser recordado por algo mucho más importante y pues tan lo fue que hasta tiene por ahí un monumento en Richmond, ¿no? Ahora, aquí tiene ese Mercurio, está haciendo un sextil con Marte, que ya veíamos, ¿no? Ese Marte que está en Tauro y se sale de orbe por un grado, pero que de alguna forma reafirma el movimiento, ¿no? A la hora de ir procesando toda esta información y que incluso también lo podríamos ver como esas luchas, o sea, ese Marte, si lo tomamos como esa lucha en contra del racismo, pues por sus raíces, ¿no? También tenemos que ese Mercurio está haciendo un sextil ahí a Venus y entonces le permite esto manejar con mucha destreza algunos artículos, ¿no? El que tenga la coordinación y al tenerlo obviamente en Virgo, pues le da esta oportunidad de ir mejorando y de ir perfeccionando, ¿no? Los movimientos, lo cual está lindísimo. Por último, tiene ahí a Saturno en la 9 como huésped, y que ahí pues le da estructura a la hora de comunicarse, a la hora de expresarse. Y entonces vemos, ¿no? Con este hombre que todos estos conocimientos de la casa 3, cómo van trascendiendo, no solamente por todo lo que vimos que tenía que ver con los deportes y con el movimiento, sí también obviamente por esta mente como muy filosófica o como muy creyente en esta lucha que él tenía, ¿no? Por defender a su raza. Luego tenemos a la inteligencia interpersonal, que aquí para esta, pues va a ser súper importante tener alto el poder relacionarse con los demás, ¿no? El que tengas como que claro qué es lo que quiere el otro, qué es lo que puede llegar a necesitar, perdón, se va a necesitar ahí también como que manejo de empatía, ¿no? Y pues obviamente lo vamos a ver presente en vendedores políticos, profesores, en periodistas también. Y les traje como ejemplo a Oprah. Con Oprah, bueno, que seguramente todo el mundo la conoce, porque ha hecho muchísimas cosas a nivel comunicativo, ¿no? O sea, a la hora que estaba yo investigando, yo dije, bueno, pero es que esta mujer, o sea, ha hecho, creo que en todos los medios de comunicación, o sea, creo que nada más le falta braille, pero de alguien fuera, o sea, está así como, qué impacto que tiene tal nivel de comunicación que, pues sí, ha abarcado muchas áreas, ¿no? Y entonces, por ahí seguramente, pues todos por lo menos la recordamos por las entrevistas, ¿no? Ese programa súper famoso que tenía, en donde entrevista a la gente y como que eso es lo que más llegan a identificar de ella, pero pues ha hecho muchísimas cosas más, ¿no? O sea, es alguien que está, o sea, ha sido actriz, ha participado en radio, ha tenido agencias de modelos, crítica de libros, filántropa, o sea, pues como que de todo. Y entonces aquí vemos que su casa 3, el regente, es ese Júpiter que está en Géminis, y entonces pues ya desde ahí, ¿no? O sea, habla de alguien que tiene esta capacidad inmensa de comunicación, ¿no? O sea, hay mucha comunicación, pero además fíjense cómo este Júpiter está retrógrado. Y entonces, por un lado sí, ¿no? Nos habla de esta mente en donde tiene esta habilidad para expresarse, para tener curiosidad por diferentes temas, por estar en Géminis, pero el hecho de que esté retrógrado, por lo menos permite que también haya esta comunicación hacia adentro, ¿no? Que haya mucha reflexión, introspección e incluso como estos momentos de silencio para poder escuchar al otro. O sea, imagínense si no estuviera retrógrado, sería así como de y que no pararía, ¿no? Y entonces seguramente se le haría mucho más difícil el poder tener estas entrevistas. Sin embargo, al estar retrógrado, a mí me parece que le ayuda bastante, ¿no? Obviamente que al estar también en esta casa 6, o sea, lleva esa comunicación a lo cotidiano, ¿no? Al día a día y que, bueno, lo hace porque pues, también es parte de su trabajo. O sea, esa inteligencia la ocupa en lo cotidiano, ¿no? Ese Júpiter está haciendo trígono con pues tanto Mercurio como con el Sol y también con esa Venus que están en la casa 2. Y entonces aquí por estar obviamente en signos de aire,
mucho más mundo de ideas, ¿no? O sea, le da todavía más esta capacidad de poder comunicarse, de poder tener interacción, de expresión de las ideas, y en donde también, por ser una buena carga en Acuario, podríamos aquí estar viendo la parte de la filantropía, ¿no? O sea, el estar interesado pues, en el humano, ¿no? En las necesidades, y que obviamente también nos estarían hablando de un pensamiento o de una expresión original o muy innovadora por parte de Oprah. Aquí, bueno, por ejemplo, ¿no? O sea, ese Júpiter, ese contacto que hace con ese Mercurio, daría de esos intereses por la educación, y que de hecho también ha hecho ahí escuelas, ¿no? Está interesada en los conocimientos, ¿no? Y en donde también esto me hablaría el abarcar diferentes o muchos medios de comunicación, ¿no? Y que también hablaría como de estas ideas que trascienden, ¿no? Porque además, pues ese Mercurio es el regente de la 9, entonces eso ayuda a que toda esa comunicación, expresión de ideas, pues trasciendan de una manera maravillosa, ¿no? A partir del trabajo que hace esta señora. Ahora, viendo precisamente también a Mercurio como este regente, que bueno, ya veíamos que tiene ese aspecto con Júpiter, y que al estar también en Acuario nos puede hablar de una inteligencia o de una mente o pensamientos pues activistas. O sea, y ya decíamos también el estar pensando en el beneficio de la humanidad, y ella estaba metida en este movimiento contra el acoso sexual, que es el Me Too. Y entonces como que con eso lo podríamos ver, ¿no? Dentro de los talentos de Oprah, porque obviamente el regente de la 9 pues está ahí en la 2, y entonces nos habla de los dones y los talentos. Y entonces esta mujer, obviamente que la parte comunicativa y también la filantropía me parece que serían pues de sus atributos, ¿no? Ahora, también ese Mercurio está haciendo una oposición a Plutón, que está en la casa 8. Y fíjense, ella está considerada como de las mujeres más influyentes. Bueno, obvio, ¿no? O sea, aquí es ese aspecto que hace con ese Plutón, le da el poder a la comunicación, pero fuerte, ¿no? O sea, son esos pensamientos, claro, también pueden ser pensamientos reflexivos y profundos, pero le da como esa voz de líder y muy transformadora. O sea, como que lo que ella vaya hablando puede llegar directo a la gente y como que ser muy transformador, ¿no? Y que sea muy tomado en cuenta, muy influyente, ¿no? También ese Mercurio está haciendo cuadratura con Marte, y entonces, bueno, pues ahí podríamos estar hablando de todas estas ideas que ella tiene, llevadas también como mucho a la acción, y al estar este Marte, no exaltado, está en regencia, y que ahí pues le permite tener los objetivos muy, muy claros, ¿no? Y entonces como que, aunque le cueste trabajo, o sea, porque está ahí en cuadratura, le permite impulsarla como para poder ir llegando a esas metas, ¿no? O sea, eso le permite bastante bien. También ese Mercurio hace un trígono con el medio cielo, y entonces nos habla pues un poco también como de que ella está reconocida precisamente también por este tipo de inteligencia, por la comunicación que hace como trabajo y por sus trabajos humanitarios, ¿no? Y por último, también tiene un trígono con Neptuno. Y entonces por aquí no solamente ya veíamos que tiene este poder con las palabras, con ese Plutón, sino con este Neptuno, que además de darle una mente, pues sí, artística y así, pero también, y bueno, imaginativa, pero como muy inspiradora. O sea, como que por ahí Oprah, este aspecto creo que le da el poder ser empática, o sea, tener una mente empática, el que pueda entender a los otros, el que sea más compasiva, porque si, o sea, si nada más nos quedáramos, ¿no? Con toda esta parte o toda la carga que tiene en aire, pues diríamos, bueno, pero ¿dónde está la empatía? Y entonces, ¿en dónde se da esta inteligencia interpersonal? Pero me parece que ese aspecto con Neptuno le da precisamente el poder ser muy empática para tener este tipo de inteligencia. Ahora, pues vamos a ver la intrapersonal. Bueno, ustedes disculpen que yo me lo he pasado con el agua, pero luego uno está casi hable y hable y hable, y
pues se va secando la boca. Y pues bueno, tenemos aquí para la inteligencia intrapersonal que va a estar relacionada con consejeros, psicólogos, psiquiatras, filósofos, que son estas personas que tienen la capacidad de reflexionar, de tener como mucha introspección, el conocerse a sí mismos, como que muy conscientes de quiénes son, ¿no? Y pues les traje el ejemplo de Jung, que además pues soy súper fan de este señor, me parece interesantísimo. Y entonces, bueno, él psicoterapeuta, psicólogo, psiquiatra, ensayista y bueno, o sea, conocido por muchas cosas, o sea, no podría terminar de mencionar seguramente todo lo que hizo, pero bueno, por los arquetipos, por el proceso de individuación, la sincronicidad, el inconsciente colectivo, etcétera, ¿no? Y entonces aquí, fíjense cómo su casa 3 está regida por Venus. Y entonces ya nos habla de una mente súper intuitiva porque está en el signo de Cáncer, ¿no? Y esto también le permite estar como que muy conectada al mundo emocional. Y entonces, sí, también le da empatía y todo, pero hagan de cuenta que la manera en que va procesando la información es como sintiéndola. O sea, la gente que la tiene de esta forma, como que va a necesitar sentir para poder procesar la información. Y que al estar ahí, por ejemplo, ¿no? Tanto en la casa 6 que nos habla de esta parte de servicio, o sea, que esta mente, este tipo de inteligencia está muy enfocada al servicio y que, pues sí, por lo que se dedicaba, y está ahí en conjunción con ese Mercurio, que bueno, al ser significador también de la inteligencia, refuerza una mente muy sensible, conectada a las memorias, a la introversión, ¿no? Y que además también, o sea, precisamente esta parte de la introversión, o sea, nos habla de personas que, pues puede ser que en un principio les haya costado trabajo poder expresarse, pues de manera como mucho más fácil como lo haría un signo de fuego, ¿no? Y en el caso de Jung, eso pasó, o sea, cuando era pequeño le costaba trabajo y era mucho más tímido e introvertido para expresarse. Ya después también lo fue trabajando y muy bien ya se pudo expresar. Y pues ya vemos también que esa Venus hace una cuadratura con Júpiter y entonces por ahí sí da oportunidad a que también estas ideas vayan mucho más allá, que trasciendan y que lo vemos en todos los trabajos que él logró hacer. Sin embargo, también nos hablan de esta necesidad que tiene de ver cuáles eran sus creencias. Y entonces aquí hay un libro que es autobiográfico que se llama Recuerdos, Sueños y Pensamientos y que en las páginas 117 y 118 él habla de cómo su papá como que intentaba que él creyera en la religión teológica, ¿no? Pero así como decía tal cual la religión, ¿no? Y ahí él explica que pues es que eso no resuena con él, o sea, él incluso como que esta conexión que tiene con Dios que no, o sea, en realidad no corresponde para nada con lo que tiene que ver o con lo que le enseñaba su papá, ¿no? Y que seguramente el papá quedaba súper frustrado. Entonces, de nuevo, él necesita como que sentir esa conexión con el conocimiento, que si no, no es fácil procesarlo, ¿no? O sea, le cuesta trabajo en ese sentido. Ahora, estos tanto, ese Venus como no Marte, Mercurio, están haciendo ahí un sextil tanto con la Luna como con Plutón y que da pues mucha intuición, mucha introspección a la mente, en donde le permite ser pues muy reflexivo y que obviamente pues profundice aún más, ¿no? En todo ese mundo mental, ¿no? Además, tanto la Luna como Plutón están como huéspedes ahí en la casa 3 y entonces nos habla de una mente sumamente transformadora, ¿no? Sí, intensa, pero en donde tiene esta capacidad de transformar, en donde hay la búsqueda de la comprensión de las emociones
y pues obviamente también de la realidad, ¿no? Por estar en Tauro. Le agrega mucho psiquismo y también pues obviamente le interesa en todos estos temas de los fenómenos ocultos, y que de hecho por ahí hace una tesis en conjunto con otro profesor, como que tratando de explicar precisamente estos procesos o fenómenos, perdón, ocultos, y que pues, quería explicarlos de manera científica, ¿no? Y fíjense, o sea, lo que les comentaba, por ejemplo, con respecto a esta necesidad de sentir como para poder procesar la información, hay un dato que es así súper interesante, ¿no? Que dice, bueno, hubo un tiempo en el que él entra como ayudante en una clínica psiquiátrica y entonces decide encerrarse durante 6 meses, y que durante esos 6 meses iba a dedicarse a estar leyendo una revista psiquiátrica, ¿no? Como para poder empaparse muy bien de lo que se trataba, pero lo que él quería, o sea, con este propósito de encerrarse los 6 meses, era ver lo que se sentía vivir en un manicomio. Y entonces, otra vez, ¿no? Es como, necesito sentirlo para poder entenderlo. O sea, tal vez alguna otra persona hubiera dicho, no, espérate, yo nada más leo las revistas y con eso, ¿no? Ya con eso tengo como para poder entender, pero no, él necesito vivirlo, ¿no? O sea, hay algo que necesito sentir para poder procesar toda esa información y llevarlo a lo profundo, ¿no? Por otro lado, tenemos que el regente de la casa 9 es este Marte, que está en Sagitario, que obviamente le permite tener una mentalidad abierta, una comprensión mucho más vasta de los conocimientos, incluso como poder ir explorando diferentes filosofías, en donde hay la búsqueda de la verdad, y que esto pues obviamente está muy presente en Jung, ¿no? También está el hecho de que esté en la casa 11, a él le permite como que el compartir, el poder expresar todas esas ideas pues, en los grupos de interés, ¿no? Ese Marte está haciendo un sextil con Saturno, y entonces le permite tener de manera muy estructurada su comunicación, también sus pensamientos, y en donde también hace un trígono con Urano, y entonces le permite tener como estos enfoques súper innovadores y también muy originales. Y fíjense, aquí también algo que está bien interesante es que los significadores del psicoanálisis, está Plutón, que está ahí en la casa 3, ¿no? Está Urano, que está en aspecto con el regente de la 9. También Neptuno, que está a punto de entrar a la casa 3. Luego tenemos para la psicología, que serían Plutón, Urano y Neptuno, y que también estaría pues ahí, por ahí haciendo de repente algunos contactos con el regente pues de la 1, ¿no? No de la 1, perdón, de la 3. Estar hablando de la primera casa. Mm. Y entonces, bueno, o sea, tiene como esta carga de los planetas que tienen que ver con el psicoanálisis, ¿no? También Mercurio, que tiene que ver con la psicología y que está ahí también en conjunción con esa Venus. Y entonces, o sea, como que son muchos planetas que, como que sí o sí, este hombre iba a trascender como que todo ese conocimiento, pues por medio de la psicología o de la psiquiatría, o sea, como de todo el psicoanálisis que llega a hacer, ¿no? Y por último, tenemos la inteligencia naturalista, ¿no? Y entonces aquí vamos a tener a personas que van a ser hábiles para identificar, por ejemplo, patrones en la naturaleza, en donde también van a ser sumamente sensibles con el mundo natural, en donde pueden hacer la clasificación de las especies, y seguro ya saben de quién voy a hablar, en donde hay una facilidad de trabajar con los animales, con las plantas, y pues obviamente, es claro, Charles Darwin, ¿no? ¿De quién más sino? Mm. Y aquí, fíjense, bueno, obviamente que todo lo conocemos, ¿no? Por lo de la evolución, y pues geólogo, explorador, porque además también se la pasaba de viaje, naturalista, escritor, botánico, etólogo. Entonces, bueno, la verdad es que una carta también sumamente interesante. Y el regente de la 3, fíjense, o sea, es ese Júpiter que está ahí en Piscis. Y entonces, ya de entrada nos habla de una mente
grande, ¿no? O sea, hay mucho conocimiento, hay una mente expansiva, una mente muy intuitiva, pero que también está en conexión con el todo, porque está en Piscis, ¿no? O como que por lo menos le da esta capacidad de comprender el mundo natural en su totalidad, ¿no? Ahí también, claro, que a través de las sensaciones, muy probablemente, ¿no? Él requiera como estas sensaciones como para poder procesar la información. Y fíjense cómo está ahí en conjunción con Plutón. Y entonces ahí le permite tener como estas investigaciones o todos estos pensamientos, todo lo que él comunicó, pero de manera muy profunda, o sea, llevar todas estas investigaciones de manera profunda y muy reflexiva, y que también nos estarían hablando de la influencia que él tiene en, pues, en el mundo, ¿no? O sea, esta influencia de su pensamiento, ¿no? Aquí fíjense, yo pensaba, ¿no? O sea, con lo que les comentaba hace rato en el ejemplo de Jung, de estos planetas que tienen que ver con el psicoanálisis y la psicología, yo decía, bueno, por ejemplo, aquí Plutón, que podría estar como significador del psicoanálisis, ¿no? Y que al estar en Piscis, y Piscis sería el que puede tener, o sea, que tiene que ver con la naturaleza, con los animales en general, sería como ese estudio de pues, las emociones o el comportamiento de los animales, ¿no? Y entonces, claro que eso es de nuevo, ¿no? También como una conclusión mía, porque dije, esto está lindo, ¿no? O sea, puede ser que por ahí venga también como ese interés en estar estudiando, pues, la expresión, ¿no? De los animales. Y bueno, de hecho tiene ahí su libro, ¿no? Que es la expresión de las emociones en los animales y en el hombre, ¿no? Ese Júpiter que además de estar haciendo esa conjunción con ese Plutón, también está en contacto con la Luna, haciendo un sextil y que ahí va a reafirmar pues parte de su sensibilidad, pero que todo lo intuitivo que tiene este hombre, ¿no? Como para ir analizando las cosas, le permite llevarlo a lo práctico. O sea, ese Capricornio le permite aterrizar toda esa intuición y hacerlo de manera como que muy práctica, muy estructurada. El hecho de tener también a Venus ahí en la casa 3 como un huésped, me encanta porque lo tiene en Aries y entonces habla como de un pensamiento como muy pionero, ¿no? El también tener mucho entusiasmo por los estudios. Algo que también está súper lindo es que esa Venus está, o sea, puede ser significador de la botánica, ¿no? Y entonces, de nuevo, mostraría como ese interés por parte de él, pues en investigar, ¿no? Este mundo. Y que esa Venus está en contacto con Saturno, con su ascendente y con Neptuno, haciendo un trígono. Y ahí, por ejemplo, ¿no? O sea, cuando hace ese aspecto con ese Saturno, a él le permite tener la estructura para poder tanto expresarse como comunicarse, como para poder, pues, procesar la información, en donde también el contacto con ese Neptuno le aporta la creatividad para poder hacerlo y la sensibilidad. Y con el ascendente, seguramente, ¿no? Este gusto por la naturaleza, bueno, o sea, más bien como por aventurarse e irse a estos viajes, ¿no? Y poder como hacer estas exploraciones maravillosas. Y fíjense, también tiene parte de los planetas que pueden ser significadores de la evolución, son precisamente, o sea, Plutón, ¿no? Que está ahí en conjunción al regente de la casa 3 y entonces ahí o nos podría estar hablando de este interés por descubrir pues qué onda con la evolución, ¿no? También tienen que ver con la evolución tanto Saturno como Neptuno y hacen contacto pues con esa Venus que está ahí como huésped. Luego tenemos en la casa 9 que el regente es Mercurio y que ahí, fíjense, obviamente que le da a él la posibilidad de llevar todas estas ideas, su pensamiento, todas estas investigaciones también, pues de manera trascendental, de manera muy profunda, porque está haciendo esa conjunción con Plutón, la capacidad también de observación, ¿no? De manera
detallada o muy profunda también precisamente por estar ahí con ese Plutón y que pues todas estas ideas van llevadas a la investigación y en grande, ¿no? Y este Mercurio también está haciendo una cuadratura a los mismos que está aspectando esa Venus, ¿no? O sea, está el ascendente, está Neptuno, está Saturno, perdón. Y entonces, claro, al estar en cuadratura, habla de ese reto que para mí es de nuevo como ese impulso que le da a él para poder verificar, ¿no? O poder demostrar pues todas sus ideas y sus investigaciones, ¿no? Y que, claro, Saturno le aporta de nuevo la estructura para explicar de manera lógica las cosas, o Neptuno para de manera muy intuitiva y creativa para poder expresarlo también, ¿no? Y por último, ese Mercurio tiene un contacto con Urano, con trígono, o sea, si hay un aspecto de trígono, y esto también está bien bonito porque ese Urano tiene que ver con los exploradores, ¿no? Y entonces, bueno, pues este hombre, ¿no? Que se la pasaba viajando ahí para poder estar analizando y estudiando a todas las especies, y entonces, pues además de darle esta característica de explorador, obviamente que nos está hablando de una persona que tiene ideas originales, en donde pueden ser innovadoras, muy revolucionarias y que seguramente también vienen de manera muy inesperada. Y pues bueno, hasta aquí, este es el último ejemplo que vemos sobre las inteligencias y que yo espero que les haya agradado el tema. Y que obviamente siempre mi recomendación, sobre todo a todos aquellos que se dedican a la docencia, el poder tener este contacto con la astrología, siempre nos permite tener como un mejor panorama de cuál es la inteligencia de nuestros alumnos y por ahí empezar a generar algunas estrategias o incluso actividades mucho más llamativas para ellos y que se sientan mucho mejor dentro de un salón de clase. Les agradezco muchísimo toda su atención y pues por mi parte es todo. No sé si tengan alguna pregunta. Moni. Muchas gracias, Erika. Tenemos unos minutos para preguntas. Si alguien tiene una pregunta, creo que alguien había levantado la mano. Pueden abrir su micrófono quien tenga una pregunta. ¿No hay preguntas? Yo, Moni. A ver, Rebeca. Pero Sí. no se prende mi cámara. Ah, bueno, yo. No, pues muy interesante esta charla. La verdad, a mí me ha dejado mega sorprendida. Y lo que comenta sobre la posibilidad de poder hacer lectura a lo mejor en la carta de un alumno para determinar cuáles son sus potenciales, porque finalmente son potenciales. Mi pregunta va encaminada a que si tú has detectado, desde este punto de vista de lo que estás estudiando, algunas particularidades en lo que se le llaman cerebros neurodivergentes o altas capacidades. ¿Has encontrado algo que tú puedas detectar que nos pudieras aportar? Gracias. Pues mira, sí he llegado a ver algunos casos que tengan ciertas características. La cuestión aquí es que, haz de cuenta, no es que he encontrado una fórmula exacta que me pueda decir, claro, ¿no? La combinación, por ejemplo, de Marte con Urano siempre da la hiperactividad que puede venir también acompañada de un trastorno de déficit de atención. En realidad, sí puedes llegar a ver, o sea, sí hay como ciertas constantes, pero la realidad es que no todo el tiempo son como estas fórmulas perfectas o que siempre se presentan de la misma manera, ¿no? Y entonces ahí, como te decía, por ejemplo, cuando tienen trastorno de déficit de atención, muchas veces he llegado a ver que muchas veces son lunas en Escorpio y que tengan por ahí, por ejemplo, algún aspecto con Neptuno. Obviamente, cuando estamos hablando de un aspecto de tensión, también cuando estas lunas están en casa 8 y que por ahí traen una carga fuerte, que yo pienso que es incluso como de otras generaciones que de alguna manera no permiten que se expresen como deberían ser.
También mercurios retrógrados con aspectos difíciles, por ejemplo, a Neptuno. Parte de la hiperactividad, no solamente estos aspectos de Urano con Marte, pero también, por ejemplo, tenerlos muy cerca del ascendente. Ujú. Y no sé, sería vastísimo empezar a hablar de eso, pero sí, claro que se puede llegar a ver esto y que ayuda mucho, ¿eh? O sea, yo creo que cuando ya empiezas a observar a los alumnos, es más fácil que puedas decir, como que puede ir por aquí, ¿no? O sea, al ver la carta y empiezas a identificar como que por dónde podría ir, si por un déficit, por un, incluso autismo, en fin, o sea, digo, no como doctor, porque obviamente esto es a un nivel, pues astrológico, ¿no? Pero, y bueno, por mi experiencia docente, pero sí creo que ayuda. Muchísimas gracias, ¿no? Excelente, que pueda uno identificar indicadores y que no sean tal vez conductas transitorias, a lo mejor de repente condicionadas por el entorno, ¿no? Claro. Bueno, gracias. Al contrario, gracias a ti. Tenemos muchos mensajes agradeciéndote y felicitándote, pero antes de pasar a ellos, quisiera ver si alguien más tiene alguna otra pregunta. Todo excelente. Hola, Mónica. ¿Me escuchas, Mónica? Sí, sí, sí. Hola, buenas tardes a todas. Muchas gracias, Erika, por tu presentación, muy interesante. Y a mí me gustaría saber si la parte, por ejemplo, nosotros que somos astrólogos, entramos en qué tipo de inteligencia entraríamos, si se puede clasificar por el estudio y el conocimiento que manejamos. Pues yo pensaría que ahí deberías tener tal vez una casa 9 fuerte, seguramente también Júpiter por ahí involucrado, ¿no? Siendo precisamente esa casa 9 la de las creencias, las filosofías y que incluso tiene que ver con la astrología. Yo pensaría que algún aspecto que haga pues con tu luna, que sería la mente inconsciente, con ese Mercurio o pues obviamente también dependiendo de tu carta, ¿no? Y viendo cuál es el regente de tu casa 3 y de la 9, ver en qué signos están. O sea, es como podrán ver, o sea, tienes que ir pues como que desmenuzando y de nuevo, no hay una regla básica, pero me parece que aspectos con Júpiter, el que tengas una casa 9 fuerte o aspectos con la luna, ese Júpiter podría por ahí hablar de pues, facilidad tal vez para la astrología. También el sol en la 9, ¿no? Ok, no, yo me refería, por ejemplo, con estas clasificaciones, me quedé pensando que, por ejemplo, entra en inteligencia intrapersonal. Ya, disculpa, no te entendí. Pues probablemente sí, yo pienso que sí. Yo creo que ahí va, creo que podría entrar en dos. A ver, por ejemplo, o sea, si tú utilizas únicamente la astrología como para conocerte a ti mismo, Ujú. creo que podrías quedarte un poco en la parte de la intrapersonal, pero cuando estás ya dedicado, por ejemplo, ¿no? En la interpersonal y en donde estás teniendo ya también incluso las consultas, también puede entrar la interpersonal. Yo creo que entre esas dos, tal vez más fuerte la intrapersonal, pues por este nivel tan profundo, ¿no? Al que empiezas a conocer tu carta, te empiezas a conocer, casi como si estuvieras yendo a una terapia, ¿no? Claro, muy Sí, bien. sí sería esa. Esa era mi inquietud. Muchísimas gracias, Erika. Con mucho gusto. Ana, si abres tu micrófono para tu pregunta. Hola, ¿qué tal, Erika? Muchas gracias, muy, muy linda la presentación. Quería preguntarte si en tus análisis has visto algo con cuando Mercurio, si es regente de una de las cúspides 3 o 9, está combusto o Casimi. Fíjate que en los ejemplos que busqué, no, en realidad ni siquiera no me fijé en eso, he de Ajá, confesarlo. No ajá. sé si tú ahorita, por ejemplo, durante la presentación viste alguno y por eso viene tu pregunta. Sí, porque había escuchado, tal vez hace mucho tiempo atrás, ¿no? Que el tema del Mercurio Casimi da como una inteligencia particular, ¿no? Como algo más fuera de serie. Pero si está combusto es como que lo inhibe, como que el Sol quema este Mercurio. eh, pero ¿qué pasaría si estas dos situaciones es el regente de uno de estos ejes? eh, ¿Cómo se manifestaría eso? ¿O lo inhibe o lo exacerba? No sé, por eso ahí venía mi pregunta, ¿no?
Claro, Ujú. pues sí, en la parte combusta, como mencionas, ¿no? O sea, sí puede ser que esté ahí medio quemado por el sol, bueno, no medio, ¿no? Estar combusto, pues sí, efectivamente lo está quemando ahí el sol. Sin embargo, también recordemos que tenemos que ver toda la carta, ¿no? O sea, yo creo que únicamente quedarnos con, si tienes Mercurio, es como cuando tenemos estas creencias de, la persona nació con Mercurio retrógrado y entonces ya, o sea, Claro. obviamente no va a poder desarrollarse su inteligencia de manera correcta y yo ahí te diría, no, o sea, yo creo que vería toda la carta para ver qué aspectos está haciendo ese Mercurio, si es, pues sí, efectivamente, uno de los regentes de este eje, en caso de que lo sea, insisto, cuáles son sus aspectos, en qué signo está, en qué posición y también qué otro regente está en, pues, en la otra casa, como para poder determinar si por ahí podríamos estar hablando de una mente como que fuera de serie o si verdaderamente le estaría costando mucho trabajo a la persona poder expresarse. Ujú. Genial. Gracias, Erika. Al contrario. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, creo que ya no hay preguntas, Erika. Te voy a mandar al rato los comentarios del chat, pero bueno, digamos que te escribe, bueno, Fátima te dice muchas gracias, Ana Andrade, muy buena presentación, sin excelente investigación, Paco, muchas gracias, Adriana, muy clara, excelente investigación, Janet, gracias, Víctor, muchas felicidades, Ana Pía, muchas gracias. Digamos que todo el mundo le parece muy interesante. Entonces, bueno, pues en el nombre de la NSGR, te damos las gracias por tu exposición, es muy interesante y le damos las gracias a todos los demás por estar aquí participando. Les recordamos que esta conferencia va a estar disponible en el canal YouTube de la NSGR aproximadamente por 6 meses, posiblemente a partir de lunes o martes. Bueno, gracias a todos, especialmente a ti, Erika, por estar con nosotros. Muchas gracias a todos.